Hola, mi nombre es Karely Cedrán, estudiante de Derecho Semipresencial, tercer año, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el derecho probatorio. Referencia histórica del derecho probatorio. El derecho probatorio, en su referencia histórica, abarcó la fase primitiva, que era aquella en la cual se confundía la religión con el derecho. Está la fase sentimental, que se caracterizó por basar sus resoluciones judiciales en una convicción libre y no sujeta a regla fija. Esta fase se distingue por su enfoque en la convicción personal del juez, lo que ayudaba a la interpretación de las pruebas para la resolución de los conflictos. Está la fase religiosa, que era aquella que se destacó por la influencia de la religión en la justicia. La fase legal es aquella que superó la tortura, el fanatismo religioso, estableciendo un sistema en el cual el legislador le asignaba un valor a cada medio de prueba, es decir, brindaba uniformidad a las decisiones judiciales. Y por último tenemos la fase científica, que era aquella en la cual se usó la sana crítica fundamentada en las reglas de la lógica para evaluar las pruebas. Esta fase se enfocó en la valoración de las pruebas, haciendo diferencia entre las pruebas científicas y las pruebas periciales. Acepciones de la palabra prueba. Una de ellas es que son testimonios o declaraciones en un proceso judicial que son presentados ante un tribunal para demostrar la verdad de los hechos que se disputan. Igualmente podemos decir que es la evidencia o demostración de la veracidad o falsedad de algo, es decir, que son elementos que se presentan para demostrar la validez de un hecho o argumento. La Real Academia Española dice que la palabra prueba es un ensayo o experimento que se hace de algo para saber cómo resultará en la definitiva. Concepto, definición del derecho probatorio. Podemos decir que el derecho probatorio es la rama del derecho que se encarga de la fijación, evaluación, práctica y examen de las pruebas en el proceso judicial. Características del derecho probatorio. Entre ellas tenemos la legalidad de la prueba, la necesidad de la prueba y prohibición del juez del conocimiento privado de ese. Unidad de la prueba. Naturaleza jurídica de las pruebas. La naturaleza jurídica de la prueba está en nuestra Constitución en el artículo 49. Es decir, que se refiere a su carácter esencial como medio para demostrar la veracidad de un hecho en el proceso legal. Fuentes de las pruebas. Son aquellos elementos que proveen información sobre hechos y que son de utilidad para demostrar la veracidad de lo alegado. Entre estos tenemos como fuentes de prueba los testigos, los documentos o grabaciones. Principio de la legalidad de la prueba. Este principio establece que la misma solo tendrá valor probatorio si se obtuvo por medios lícitos, es decir, que ésta ha sido incorporada al proceso de acuerdo a las disposiciones legales. Y el principio de la legalidad tiene su fundamentación legal en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principios de las pruebas. Entre estos tenemos el principio de la libertad de la prueba, el principio de la legalidad de la prueba, el principio de oralidad, principio de contradicción de la prueba, el principio de la comunidad de la prueba. Igualmente tenemos el principio de veracidad de la prueba. Está el principio de lealtad, probidad de la prueba.
está igualmente el principio de eficacia y pertinencia de la prueba. Tenemos el principio de la apreciación de la prueba, el principio de imparcialidad del juez en el control y valoración de la prueba, y por último tenemos el principio de autorresponsabilidad. Limitaciones al principio de la libertad de la prueba. Entre las limitaciones tenemos, o mejor dicho, las limitaciones son las restricciones específicas que regulan la presentación y utilización de las pruebas en un proceso judicial. Entre estas tenemos que está la pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba. Si la prueba no tiene estos principios, pues es una restricción para que el juez acepte esa prueba. Está la prohibición legal y concentración, y está la eficacia procesal. Si la prueba no tiene ninguno de, como decir de estos principios, el juez no debería aceptar dicha prueba. Ahora les voy a hablar sobre el sujeto de la prueba, que son aquellas que desempeñan algunas actividades procesales probatorias de proposición, admisión, práctica, contradicción o discusión, valoración y apreciación de la prueba. Esto es decir, el juez y las partes principales y secundarias del proceso, que son los sujetos de la prueba. Cuando hablamos del órgano de la prueba, puede ser el testigo, persona o portadora o formadora de la información que sirve para establecer la veracidad o falsedad de los hechos en el proceso judicial. Cuando hablamos del objeto de la prueba, este está concentrado en demostrar la veracidad o certeza de los hechos que, al ser alegados, llevan consigo la necesidad de determinar su verosimilitud, es decir, su verdad o falsedad de la misma. Gracias.